Hola, bienvenido nuevamente al Camino Angosto. Mi nombre es Juan Carlos y soy mensajero de las Sagradas Escrituras, que hoy mi anhelo es que suene mi voz como ese shofar que está sonando de fondo para despertar al pueblo de Dios, para alentar y para que las ovejas perdidas de Israel puedan venir al Rey, para que el pastor de los pastores, Jesús, Yeshua el Mesías, los esté curando y los esté salvando. Hoy quiero compartir la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acá vamos a analizar el primer versículo que dice no todo. Quiere decir que algunos van a quedar excluidos del reino de Dios. Y hoy quiero que recibas esta palabra para que no estés del otro lado de la puerta, sino que puedas estar del lado de adentro como las vírgenes prudentes. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre, como había dicho en el video anterior, que sin el aprendizaje de la Torá no podemos comprender toda la Biblia, todo lo que está en el Nuevo Testamento, lo que predicó Pablo, lo que predicó Pedro, todo está en la Torá. Por eso siempre hay que aprender a escudriñar la palabra de Dios desde el Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Todo eso son instrucciones para nuestra vida y para que podamos hacer la voluntad del Padre, como está diciendo este versículo, como está diciendo el Mesías. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y acá, hacedores de maldad, se refiere a las personas que están sin ley, sin la ley de Dios, que nosotros tenemos que escudriñar la ley de Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Y así que tenemos que escudriñar la palabra del Señor, que es la que nos va a abrir la mente, el que nos va a abrir el entendimiento, la sabiduría, porque dice que sin conocer a Dios no vamos a entrar en el reino de los cielos. Seguimos compartiendo la palabra del Señor, como dice que la Biblia se predica a sí mismo. En Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Acá está la palabra clave. En esto conocemos cuando el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, a ustedes no los conozco. Es porque si no guardamos los mandamientos de Dios, no es que lo conocemos. Y versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Escuche bien. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
¿Y cómo anduvo el Mesías? Obedeciendo la Torá, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y acá seguimos analizando el mensaje de hoy. Sigue diciendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que hoy es la oportunidad de comenzar a obedecer la palabra del Señor. Así que esta meditación de la palabra del Señor, para que escudriñes las escrituras y para que Dios te esté revelando cosas buenas para nuestra vida, porque nuestra vida depende de la palabra del Señor, porque este es el pan de vida, como dijo el Mesías. Así que, hermanos, amigos, conocidos, que Dios le bendiga y que te sea de utilidad esta meditación que hice el día de hoy. Shalom.